mira con eso. Y yo, pero no entendía por qué. Hasta recuerdo que le hablé a una hermana y busqué en la Biblia si decía algo que era malo comer carne. No, la Biblia dice que si no comes carne está bien. Y si quieres comer puras verduras está bien. No es y yo decía, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué dentro de mí hay algo que me impulsa, que rompa con eso? Y no lo Ya entendía. habías tenido a tus hijas. Ya, mis hijas en ese régimen nacieron, ellas nacieron en el régimen vegetariano, nunca habían comido carne hasta el día en que yo entendí que tenía que romper con ese. ¿Por qué razón? Yo me hice vegetariana siguiendo un régimen, una filosofía, perdón, budista, que es yoga, meditación, tai Todo chi, lo que ya está muy de todas moda. esas cosas, ¿no? Entonces, Rompiste también con eso. sí, porque es una filosofía de vida, digamos, o algo así. Entonces, cuando yo entendí la razón del por qué Dios quería que yo rompiera con el vegetarianismo, era como romper con eso. Que en realidad, cuando yo O sea, empecé, era romper con todas esas prácticas que exactamente, lo que hacían es que en vez de que hubiera una transformación y un cambio radical, limitaba. lo que pasa es que te alejan de Dios. Porque en realidad tú estás siguiendo a una deidad que es Buda o muchas otras deidades que hay. Entonces, estoy hablando de mí particularmente, de mi caso en particular. No digo que para todos sea igual o ya cada quien hay cosas que Dios te pide a ti personalmente. Entonces, para no ahondar mucho en esto, yo entendí que tenía que romper con eso y fue personal, ¿no? Y mis hijas y yo comimos carne. Mis hijas lloraron porque obviamente No, eso ya querían una ir. tenía 5 años y la otra tenía 6 años. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a comer carne. No nos cayó mal después de que mis hijas nunca habían comido. Después ya era de... Durante ese tiempo de ayuno de 40 días que Dios fue quitándome cosas, no solamente hábitos de alimentación, sino rencores, depresiones, tristezas, ansiedades, vacíos, porque Él llegó a llenar mi vida y no solo eso, sino que me ayudó a perdonar y a sanar cosas de mi pasado que tenían que ver con personas y entre las personas más cercanas a mí, que eran mis padres. Y empieza una transformación en algo. Empezó una Que transformación. eso, ¿a cuánto tiempo obviamente inició? Lleva años esta transformación. Y es poco a poco. Mira, lleva años, pero yo sí te puedo decir con toda seguridad, primeros 40 días de ayuno, aprendí a orar, aprendí a enfocarme en Dios en todo momento, en todo, 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 todo. Y esto terminó con una cerecita del pastel, primer ayuno de 40 días, porque cuando yo terminé el ayuno de 40 días, al día siguiente unas amigas me invitaron a un parque y pasaba mucha gente y de repente llegó una persona y yo estaba leyendo la Biblia porque literal yo no podía dejar de leer la Biblia a todas horas. Entonces esta persona llega y me dice, ¿me compartes algo de tu Biblia? Y yo, sí, Wow. sí. Y No te había resulta, pasado en los 40 días, hasta ese no, día. no, Al terminar los 40 días exactamente al día de siguiente. ese ayuno que tú te habías propuesto. Así es. Wow. Esa persona llega, Son las cosas que pasan mucho cuando estás en todo ese tema. Pasan exactamente. muchas cosas de ese tipo que uno no se las explica a veces. No. Y resulta que este chico, cuando yo le comparto lo que yo estaba, porque te sientes lleno de Del la espíritu. presencia de Dios, entonces él empieza a platicar y resulta, el chico es cristiano y me empieza a compartir y yo, wow. Pero aquí lo más sorprendente o sobrenatural de esto es que a este chico yo lo había soñado 2 noches de conocerlo. Y Había soñado así que ibas a conocer a alguien. había soñado eso, ese Ahora, momento. curiosamente, a esto tiene una relación bíblicamente porque también vemos en Daniel. Ujú, Daniel ayunó para que se manifestara la revelación. exactamente. Es algo que también es bíblico. Sé que hoy en día a muchos a veces les cuesta un poco esa parte, pero cuando viene alineado de Dios y cuando bendice a las personas y cuando viene de parte, pues obviamente con los propósitos bíblicos, pues a veces pasa. Exactamente. Entonces yo, ese momento ya lo había soñado. Es como esa conexión con esa persona vino a afianzar lo que estabas construyendo. Lo que Dios estaba dándome, que era hablarme a través de los sueños y que los sueños tenían un significado. Entonces recuerdo que de repente ese chico me dice, tengo algo para ti. Y bueno, pasó algo ahí y era algo que yo le estaba pidiendo a Dios. Y aquí lo más sorprendente de todo es que este chico, yo lo soñé 2 noches antes y ese día él iba llegando el día. También de fuera. Un No, misionero, wow. Era misionero. Es misionero. Cristian Díaz, Yeah. y él iba llegando. Pues hay muchas cosas sorprendentes sobre ese tema, ¿verdad? Pero hay algo aquí. Cristian Díaz afianzó muchas cosas que yo venía practicando del ayuno. Claro, pues él es misionero, se estaba dedicando a... Exactamente. Y él me regaló, y yo sé que le
le costó trabajo desprenderse de algo que me regaló antes. Me regaló El ayuno del Señor Ávila. Que es otro libro importante que hay Exactamente, que leer. que ese libro, después de Una vida con propósito y la Biblia, el tercer libro que yo recibí, y te voy a decir, Una vida con propósito me lo regalaron, la Biblia, mi primer Biblia me la regalaron, y el libro del ayuno del Señor me lo regalaron. Ahí fue donde yo entendí, y de la importancia de ayunar y Y orar. luego lo más sorprendente, Nadia, para esto fue un cambio que realmente fue radical y fuiste obviamente mejorando y renovando. Y no es algo que estamos platicando que te sucedió hace una semana, porque esto hace cuánto sucedió. Hace 11 años. Imagínense hace 12 años, esa es una transformación real. Ahora, Nadia, obviamente quisiéramos tener 5 horas para 1000 hablar de más horas. temas. Posteriormente hagamos la segunda parte Ujú. de esta parte. Continuará. Pero para las personas nuevas en todo esto, para incluso los que ya tienen tiempo y que han llegado aquí, para saber si entran a la plataforma de Ayuno Amor y Más, o a lo mejor si siguen el reto que vamos a iniciar en unos días más, o a lo mejor si deciden adquirir el libro de Ayuno y Más, donde nadie también tiene ahí una reseña importante. ¿Por qué les recomiendas a tanto público en general como personas que quieren tener mayor intimidad con Jesús todo esto de la... Y se llama ayuno, amor y más porque el ayuno te lleva al amor. Y estas dos cosas te llevan a tener una mayor disciplina de ti mismo, un mayor dominio propio y también, si tú lo permites, una mayor comunión con Dios. ¿Por qué lo recomiendo? Mira, lo recomiendo por experiencia propia, por lo que yo viví durante el primer ayuno y que he experimentado otros ayunos y han sido diferentes. Pero mi primer ayuno de 40 días, yo sané muchas cosas y sané rencores, principalmente con mis progenitores, que muchos tenemos, y eso nos hace actuar y hacer cosas que no debemos de hacer. Entonces, yo lo recomiendo a conversos y a inconversos. ¿Por qué? Bueno, primero que nada tiene beneficios a tu salud. Ya ahorita es muy común usar el ayuno, pero además de eso, durante el ayuno eres consciente de muchas cosas que pasan dentro de ti, a nivel emocional, a nivel físico, y experimentas una conexión tan hermosa que si tú dices, hay cosas que no puedo cambiar o hay cosas que yo no veo que están mal en mí, créeme, tú haces un ayuno y le dices al Señor, Señor, aquí estoy, muestra cuáles son las áreas que yo puedo mejorar o cuáles son las cosas que puedo cambiar, y a veces nosotros somos ciegos y no vemos lo que está mal en nosotros. Créeme que te lo vamos. Entonces aquí ya no solamente sería una transformación física, emocional y espiritual y mental. Si tú estás buscando esa búsqueda, pues quiero recomendarte todo lo que estamos haciendo, que seas parte de esta plataforma de Ayuno, Amor y Más. Vamos a iniciar un reto de 40 días. No ocupas ayunar todos los días. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Y en el libro de Ayuno, Amor y Más, todos los contenidos que están creados para ustedes, van a poder entender mejor todo esto de lo que estamos hablando. Para que esta transformación sea por niveles, por así llamarle, física, emocional, mental. Pero si tú permites dar el siguiente paso y hacerlo también en el espíritu, para que el Espíritu Santo sea el que te guíe para hacer todo eso que nos estás comentando. O sea, tú ya lo llevaste a un nivel mayor, a hacer una renovación de todas las áreas de tu vida, de perdonar a muchas personas y hacer un cambio radical. Por último, ¿alguna frase con la que te quieras despedir, algún versículo o alguna historia que resuma lo que estamos platicando aquí con todas las personas que están viendo este video, que les invitamos a compartirlo, a comentarlo, y cualquier duda o pregunta la pueden dejar aquí abajo y vamos a estar muy atentos para responderlas en el próximo episodio. Mira, yo lo único que voy a decir es que le creas a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, Dios te va a mostrar qué es lo correcto, qué es lo que tienes que hacer para salir tal vez del estado de depresión, tal vez de salir de la ansiedad, tal vez de salir de miedos y de muchas cosas que nos agobian, de ideas, que ahorita estamos bombardeados por muchas ideas. Créele a Dios y Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar, sino todo lo contrario. Él te va a abrir los ojos, el entendimiento, va a sanar tu corazón y va a ser un antes y un después de Cristo para ti. Y ya posteriormente una renovación en todas las áreas. Es que definitivamente Dios no hace las cosas a medias. Miren, eso va a ser, yo creo que el tema del próximo episodio. Una vez que ya has que continúa, que es el sí, que continúa. Pero vamos a dejar para una próxima cápsula para que estén muy atentos, denle clic en la campanita, suscríbanse, compartan este contenido. Pues que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por estar aquí, por ser parte de todo esto. Recuerda, Ayuno, Amor y Más, lo puedes encontrar en Amazon, o si tú quieres, y se distribuye a toda América Latina, Estados Unidos y España, y te llega directo a tu casa, y también si quieres iniciar con este reto de 40 días, puedes ser parte de esta plataforma. Y pues me gustaría invitarte una vez para que lo hagamos, pues nos va a dar una lección sobre este tema a toda la audiencia que vamos a tener aquí, que la verdad que estoy muy feliz porque son de muchos países y estoy sorprendido
de que todos estamos en una búsqueda. Sí. Y la verdad que queremos hacerlo de la mejor manera, sobre todo guiados por esa transformación, guiados por esa comunión para todos ustedes. Bueno, despídete, Nadia, aquí de los compañeros de la Bueno, audiencia. a todos, Dios los bendiga y de verdad los motivo a que tomen este reto y de verdad va a ser un antes y un después en su vida completamente. Un abrazo, Dios les bendiga, recuerden siempre, esfuércense y sean muy Valiente. valientes.